Una vez más te damos la más cordial bienvenida al desarrollo de una lección del curso Entre Familia. Como todas las veces nos reunimos junto a la psicóloga Natalie Tuesta, especialista en terapia familiar. Natalie, ¿cómo estás el día de hoy? Muy contenta una vez más de estar con todos ustedes, listos para desarrollar esta hermosa e interesante lección. Operación Super Niñera. ¿Cuántos de nosotros como padres nos encantaría tener una niñera en casa y ahorrarnos tantos líos que tenemos muchas veces con los hijos, el estrés excesivo, pero también las grandes alegrías? Una frase que a mí me encanta resaltar siempre cuando hablamos de la educación de los hijos: si hubiesen más madres como María, habrían más hijos como Jesús. Cuán importante es la crianza, la educación que nosotros los padres brindamos. Hablando de crianza, John Wilton dice: antes de casarme tenía 6 teorías. Ahora que me he casado tengo 6 hijos, pero ninguna teoría me queda. Muchas veces el conocimiento que adquirimos de solteros, no podríamos decir tal vez que queda de lado, pero es una realidad diferente ahora que ya los tenemos y la forma como los tenemos que educar. Por eso vamos a ir a la Biblia, el manual por excelencia que tiene para cualquier ámbito de nuestra vida. La pregunta que necesitamos responder a la luz de la palabra de Dios dice: ¿qué dice Salomón sobre el privilegio de tener un hijo o hija? Miren lo que dice el salmista. Salmo 127, 3 y 5 nos dice: he aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en mano del valiente, así son los hijos ávidos en la juventud. Como flecha en las manos de un guerrero son los hijos. Natalie, cuéntame, mirando estas dos comparaciones, la herencia y la flecha, ¿cuál es la responsabilidad de nosotros como padres dentro de la casa? Tenemos que tener presente de que nuestros hijos, como dice Salomón, son una herencia porque dejamos a través de ellos un legado transgeneracional para los ciudadanos en esta sociedad en la que nos desarrollamos y también para la eternidad. Nuestros hijos, tal como son criados, tal como son educados, van a desarrollarse dentro de la sociedad. Entonces, es una responsabilidad verdaderamente grande el poder criar a nuestros hijos de la manera correcta. Ahora se hace la alusión a una flecha, ¿verdad? Una flecha tiene que ir de manera directa, sincronizada, bien orientada, porque si no la orientamos correctamente, si no se coloca en el arco de manera correcta, ¿qué pasa con la flecha? No va a llegar al objetivo que se ha trazado. Igual es en la educación de los hijos. Muchas veces nosotros como padres decimos: pero está pequeño, todavía está aprendiendo. La psicología moderna nos dice de que los chicos hay que criarlos con mucho, mucho amor. Y dentro de estos parámetros muchas veces nosotros descuidamos el hecho de que nuestros hijos tienen que crecer con amor, pero también con límites y disciplina. Por eso el sabio Salomón hace esta alusión, presenta esta metáfora en este maravilloso versículo acerca de que ellos son como flechas, porque tienen que ser direccionados por nosotros, que somos los que colocamos la flecha en el arco y la direccionamos hacia el lugar correcto, hacia la meta, hacia el blanco correcto. Pero lo que aquí queremos resaltar también, Natalie, la flecha no está colocada en mano cualquiera, ¿no? Dice la Biblia: en las manos de un valiente, en las manos de un guerrero. ¿Quién es un guerrero? Una persona experta en flecha, porque la flecha, el arco, era una herramienta que se utilizaba en la guerra, era un armamento de guerra. Entonces, si la Biblia nos dice que la flecha, que es comparado con los hijos, se encuentra en la mano de un experto en tensar un arco para lanzar una flecha con una dirección exacta, se necesita de una preparación. No es que tengo hijos y simplemente digo: no sé qué hacer, nunca fui preparado, nunca estudié para ser padre, y como que me lavo las manos y digo: bueno, hago lo que puedo.
¿O es necesario de pronto ya hasta con tiempo de anterioridad ir preparándonos los padres? Es importantísimo, la preparación es fundamental. Cuando queremos emprender una carrera profesional, nosotros nos preparamos para poder emprender, la verdad, para poder postular a una universidad y coger pues el grado que queremos, ¿no? Poder alcanzar el grado académico que soñamos, que añoramos. Si es que para una carrera profesional realizamos toda una serie de preparaciones, de pasos, para poder lograrla y alcanzarla, con mucha más razón se necesita una planificación familiar, y esto se ha descuidado mucho en la actualidad, Pablo. Vemos familias en la actualidad que, bueno, y antes también, ¿no?, que tienen hijos a libre demanda, ¿no? Hijos 1, 2, 3, 4, 5, 6. En nuestra sociedad actual tener más de 3, 4 hijos es bastante complicado. Cada hijo requiere una educación con su tiempo definido, su tiempo determinado. Elena de Huay nos menciona, que es una escritora muy conocida, ella nos menciona de que los 7 primeros años de vida son fundamentales, son básicos para poder cimentar en nuestros hijos hábitos, para poder evaluar también cómo va a ser su carácter, su personalidad. Nosotras las madres moldeamos el carácter de nuestros hijos, tal como tú ves un niño desarrollarse en un centro educativo, jugando con otro niño, interactuando con otro niño, tal es la manera como la madre y el padre le enseñaron a este niño, y no siempre de manera oral, sino a través de la conducta. De las conductas de los padres, ¿verdad? Entonces es importantísimo el poder prepararnos de manera emocional y también de manera económica, porque cada hijo va a requerir una inversión, y una inversión grande, en educación, en salud, y también pues en el aspecto de vestimenta y todo lo que requiere la educación de ellos, ¿verdad? Muy bien, mira lo que dice Platón: ninguno de los extremos es saludable, de aquellos que tienen muchos hijos y de aquellos que tienen sus hijos, pero ellos mismos dicen, no voy a permitir que un hijo sea el impedimento para continuar escalando a nivel personal. Voy a continuar con mi vida como si no hubiese llegado un niño, y como que responsabilizamos a otras personas del deber personal de padres. Mira lo que dice aquí Platón: no deben de tener hijos aquellos quienes no quieren tener el trabajo de criarlos y educarlos. Hay momentos, situaciones y circunstancias donde es necesario la presencia de papá, pero también de mamá, de manera más especial dentro del hogar, por lo menos en los primeros años que justamente tú mencionaste. Otra de las preguntas que necesitamos contestar a la luz de la palabra de Dios sobre la educación de los hijos, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué lineamientos nos da el manual por excelencia para la educación de los hijos? En el libro de Proverbios, capítulo 22, versículo 6, la palabra de Dios nos dice: enseña al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Enseña al niño. ¿Qué camino? No es cualquier camino. En la vida nos vamos a encontrar con muchos caminos que seguir, pero necesitamos aprender dentro del hogar qué caminos seguir y qué caminos no seguir. En este aspecto, Coelho dice: es la educación de los niños donde es revelada las virtudes de los padres. O sea, como que ellos siguen el lineamiento que vieron cómo los padres se conducían dentro del hogar. En la práctica, qué cosas se debería y no se debería de hacer nosotros los padres dentro de casa. Los padres somos los responsables de la formación del carácter de nuestros hijos. Entonces, la verdadera educación dentro de la familia va a implicar la construcción del carácter de ellos. Pero este carácter tiene que ser construido en base a 2 aspectos fundamentales que se los acabo de mencionar. Uno es el amor que da soporte emocional en momentos de tensión, el amor que da cariño y afecto, el amor que aplaude los logros de los hijos, el amor que educa, que enseña con cariño, con respeto, pero por otro lado, y no es menos importante, los límites, queridas mamitas y papitos que nos escuchan.
Los límites se enseñan desde que el bebé está en proceso de gestación. Tú tienes que educar a tu niño desde que está en tu vientre. ¿Y de qué manera yo puedo educarlo cuando estoy embarazada, si estoy gestando? Pues hay música especial que estimula el desarrollo cognitivo de nuestros hijos. A mí me enseñó un doctor, cuando yo estaba gestando de mi hijo mayor, tenía muchas náuseas, tenía muchos mareos, no podía comer y estaba pues en un estado físico bastante deteriorado. Entonces, este doctor me dijo una cosa y yo lo tomé y lo practiqué y me resultó. Este doctor me dijo, mira, hija, tú tienes que hacer algo cuando sientas esas náuseas. Tú tienes que hablarle a tu barriguita y decirle, hijito, tranquilo, estoy contigo, estoy a tu lado, no deseo tener más náuseas, no deseo tener más mareos para sentirme mejor y poder alimentarme bien. Voy a alimentarme de la manera sana y adecuada para que tú crezcas sano y fuerte. Y en ese momento toma un respiro y empieza a alimentarte. Dicho y hecho, yo cumplí con esa directriz que me dio el médico y efectivamente resultó. Aparte de que la palabra tiene poder, ¿no? Cuando nosotros mencionamos, damos un mensaje introspectivo a nosotros mismos, estamos programándonos para hacer algo. Igual también nuestros niños ya están escuchando, están entendiendo desde el vientre lo que le vamos diciendo. Entonces, con mayor razón aún, cuando ya están grandecitos, ya tienen 2, 3 añitos, están creciendo, están en proceso de desarrollo, el establecimiento de límites es básico. Y esto nosotros lo podemos ver en el centro educativo, en la escuela, ¿no? Cuando el niño, y eso yo se lo he referido muchas veces a las maestras de mis hijos, ¿no? Cuando el niño está escribiendo o está dibujando, y el niño se pasa de los límites del reglón de la hoja, es el momento de enseñarle al niño de que esa hoja tiene límites bien definidos y marcados. Entonces, el niñito, ¿qué tiene que hacer? Tiene que respetar esas líneas para que el dibujo le salga de manera adecuada. La psicología positiva en la actualidad dice, déjalo que él sea como quiera ser, déjalo que él sea creativo y pueda pues aflorar todo lo que él siente. Eso en la teoría se escucha muy bonito, ¿verdad? Pero en la práctica no trae siempre conclusiones favorables. Enséñale hasta desde la escritura y la manera como debe de hacerlo dentro de los parámetros definidos, y vas a ver tú que luego el respeto que él ejerza por sus compañeros, por otros niños cuando juega, lo vas a ver evidenciado ahí en su interacción. Así es. Tú mencionabas sobre el tema del carácter. Y cuando vemos esta palabra o analizamos esta palabra, justamente viene del vocablo griego grabar, ¿no? Y los niños replican o hacen la réplica de todo lo que ven en casa. Y hoy la ciencia nos da luz respecto a este tema, porque justamente hablando de una de las áreas de nuestro cerebro, que es el giro del cíngulo, donde abundan las neuronas espejo, es allí donde funciona la repetición de las acciones que nuestros niños ven dentro de la casa. A través de esta área de nuestro cerebro, que también lo tienen nuestros niños, van grabando y a la vez van haciendo la réplica, como el trabajo de un espejo. Justamente por eso se colocó ese nombre, neuronas espejo. Ten en cuenta, ten cuidado, haz una autoevaluación. ¿Qué estás haciendo frente a ellos? Recuerda, todo lo que los hijos ven lo van a repetir, ya sea en la escuela, ya sea cuando estén fuera de casa. Otra de las preguntas que necesitamos responder esta mañana, ¿en qué momento los padres, en qué momento nosotros como padres debemos de enseñarles sobre las cosas espirituales a nuestros hijos? ¿Cuál es el momento? ¿Hay alguna edad? ¿Se necesita esperar? ¿La juventud, la vejez? ¿Cuándo? Desde que te enteras que estás embarazada, desde que te enteraste de que estás gestando, ahí iniciaste tu maternidad,
tu paternidad. Cuando te enteras de que ya hay un ser en tu vientre, es momento de empezar con la educación de ese niño. Dice una escritora muy conocida, Elena de White, que la educación de los hijos empieza 20 años antes de que ellos nazcan. Entonces, ¿dónde inicia? Inicia con nosotros, con nuestra propia educación, pero cuando inicia para ellos, digamos de manera tangible, cuando estamos gestando. Ahí empieza, cuando tú haces tu culto en la mañana con esa criatura que aún no ha nacido, cuando le hablas acerca de la palabra de Dios, cuando le dices que lo amas, que lo quieres, que has sido traído al mundo con toda la esperanza y amor posibles. Desde ese momento tú ya estás educando emocionalmente a tu hijo, porque a veces pensamos que educar es enseñarle a sumar, restar, leer, escribir. A eso no se remite la educación. La educación más importante es la educación emocional, la que enseña el amor propio y el amor al prójimo, y sobre todas las cosas, el amor a Dios. O sea, ¿cuándo inicia? Desde que te enteras que estás embarazada. Amigos, amigas que nos están acompañando, muchas veces pensamos que la educación se debe de delegar a los docentes dentro de un ámbito educativo, pero necesitamos recordar que un alumno es transitorio, mientras que un hijo es para siempre. Y la principal responsabilidad de la educación que ellos puedan recibir en los primeros años, como nos menciona aquí la psicóloga Natalie, es justamente de nosotros como padres, la principal responsabilidad. En sus primeros años, no conocimiento, no tanta teoría, sino la práctica, la de valores, la de creencia, la de creer en Dios. ¿Qué actitud es importante en el proceso de la educación de los hijos? De nosotros como padres, ¿cuál debería ser esa actitud adecuada? Justamente mencionabas allí en momentos anteriores cuán importantes son los límites, es decir, una disciplina adecuada. Solo que muchas veces en la actualidad se ha tergiversado la palabra disciplina, que justamente tiene que ver con discipular. Disciplina tiene que ver con enseñar, con una educación. Hablamos de disciplina cuando cogemos la correa, cuando castigamos físicamente a los hijos. ¿Cuál sería nuestra actitud acá? ¿Es correcto castigarles? ¿Necesitamos castigarles? ¿Hay momentos que sí o no, o nunca lo deberíamos de hacer? Ese debería ser el último recurso, porque cuando nosotros castigamos físicamente a nuestros hijos, les estamos diciendo que ya perdimos todo el control, que no tenemos otro método para poder corregirlos. La palabra disciplina viene de discípulo. Nosotros estamos formando, somos los encargados de formar a un ser humano. Nuestros hijos vienen a esta tierra como un libro en blanco, y quien llena esas hojas somos nosotros. Recuerda este dicho, de tal palo, tal astilla. La manera correcta de disciplinar es cuando estés tranquilo. ¿Quién está tranquilo cuando un niño hace travesuras o hace un berrinche? Nadie, ¿verdad? Es muy difícil tener los 5 sentidos bien puestos cuando nuestro hijo hizo una travesura terrible, hizo una malcriadez terrible, y mantener la calma es muy difícil para los adultos. Una técnica que te puedo enseñar dentro de la psicología, se utiliza mucho, es el darnos un tiempo fuera, pero nosotros los adultos, no el niño. Muchas veces se dice, no, mándalo a su cuarto, que esté ahí encerrado un tiempo, un momento, y que reflexione en lo que hizo. Mira, muchas veces en vez de fomentar que el niño esté pensando en lo que hizo y reflexione, estamos logrando que el niño se torne más rebelde. El niño tiene que entender que la disciplina no es siempre un castigo. La disciplina es una manera de educar una conducta que está equivocada, de reeducarlo. De modificar una conducta. Entonces, ¿cuál es la técnica que te quiero enseñar? Si es que estás con toda la ira, con toda la cólera porque tu hijo hizo algo indebido, rompió el jarrón que la abuela te había regalado de años y que era una herencia de la familia. Tu hijo lo rompió jugando fútbol y tú le dijiste, no juegues aquí en la sala, y él lo destrozó. Entonces te llenas de ira, te llenas de cólera y le dices, ¿qué has hecho? ¿Por qué lo hiciste? En ese momento lo más oportuno y lo más adecuado que debemos hacer es
respirar profundo. Te sugiero que lo hagas por lo menos unas 4 veces. Respira profundo, toma aire por tu nariz, bota por tu boquita. De la siguiente manera, y hazlo conmigo ahí donde estás. A ver, Pablo, tú también. Vamos a hacer este ejercicio. Entonces, a ver. 4 veces, ¿está bien? La primera. Muy bien, cuenta hasta 10 en tu mente. Y ahora sienta a tu niño contigo y explícale qué es lo que ha hecho. Pregúntale qué es lo que ha hecho. Hijito, ¿qué pasó? ¿Recuerdas que yo te dije que no lo hagas? ¿Te das cuenta que nuestros actos tienen una consecuencia? Pues como nuestros actos tienen una consecuencia, lamentablemente ahora viene la disciplina para ti. Trata de no mencionar la palabra castigo, sino disciplina. Viene la disciplina para ti. ¿Cuál puede ser la disciplina? El día de hoy o toda esta semana, depende del efecto de lo que se suscitó. No vas a salir a jugar con tus amigos, pero mamá, hijito, es algo en lo que nosotros habíamos quedado. Es algo que ya yo te había mencionado. Esta disciplina que estoy ejerciendo para contigo lo hago con todo mi amor, con todo mi cariño. Yo te amo. Quiero que tú cuando seas adulto seas una persona de bien. Quiero que tú seas feliz y las leyes están hechas para que seamos felices. Así que si practicas este pequeño ejercicio vas a ver que te va a ir bien. Muy bien. Justamente reforzando de lo que acabas de mencionar, Antonio Estrada dice, disciplina sin amor es crueldad, mientras que amor sin disciplina es irresponsabilidad. Necesitamos disciplinar a nuestros hijos, pero con una disciplina correcta. Recuerda que disciplina no es castigo físico, hablando específicamente. Disciplina es enseñar con el ejemplo. ¿Qué otro consejo le dio el apóstol Pablo a los padres? ¿Cuál es el consejo? Recordemos que Pablo fue un gran escritor en el pasado y dejó muchas enseñanzas para la convivencia de pareja y también para la educación de los hijos. Aquí Pablo hace una alusión a uno de los mandamientos del Antiguo Testamento. El 5.º mandamiento específicamente dice, y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y en amonestación del Señor. Como aquí está hablando la responsabilidad de padres, mientras que el Antiguo Testamento habla el deber de los hijos hacia los padres. Honra a tus padres, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Mientras que ahora Pablo habla de la responsabilidad de los padres hacia los hijos. A veces, Natalie, cometemos el error de que por el hecho que nosotros somos los padres, intentamos imponer ciertas cosas en la vida de los hijos. O muchas veces pedimos cosas que nosotros como padres tampoco estamos dispuestos a hacerlo. ¿Será que de eso está hablando Pablo cuando dice no provoquéis a ira a vuestros hijos? Saben que es importantísimo de que en la educación de los chicos hay equilibrio. Las mujeres somos las que más perdemos el control y ustedes ahí en casa no pueden dejarme mentir, ¿verdad? Como nosotras estamos más tiempo con los chicos en casa, los conocemos más, viene papá después de haber estado fuera trabajando, entonces la que más pierde el control es la mamá. Por eso nosotras tenemos que tener siempre tranquilidad y ascender al trono de la gracia a nuestros hijos antes que empiece el día, antes que te levantes y antes que empiece la correteadera para ir al colegio, el desayuno, la mochila, la lonchera, el llevarlo al colegio, antes de que inicie todo el proceso de nuestro día a día, ascendamos a nuestros hijos al trono de la gracia. Pidámosle al Señor sabiduría y paciencia, porque estos hijos que tenemos son nuestra responsabilidad, pero también recuerda, son prestaditos, no son nuestros. Así es. Me encanta esta frase y quiero compartirlo contigo, amigo, amiga que nos estás acompañando. Cuando el hijo aprende con el padre, ambos ríen. Pero cuando el padre aprende con el hijo, ambos lloran. Los hijos no pueden ser nuestros maestros. Ellos no nos están discipulando. Somos nosotros quienes estamos discipulando a nuestros hijos. Cuando Jesús vuelva,
¿qué respuesta deseará escuchar por parte de nosotros los padres? ¿Cuál es la responsabilidad que Dios está colocando en nosotros como padres? ¿Hay una respuesta que Dios querrá escuchar por parte de nosotros de acuerdo a la cantidad de hijos que nos ha dado? Mira lo que dice el libro de Isaías capítulo 8, versículo 18. He aquí, yo y los hijos que me dio Jehová somos por señal y presagios en Israel. Yo y los hijos que me dio. Cuando Dios vuelva, nosotros rendiremos cuenta frente a aquella maravillosa herencia que Él colocó en nuestras manos. Natalie, como psicóloga, ¿qué palabras usarías ante el Creador cuando Él vuelva por segunda vez en relación a los hijos? Lo que yo quisiera decirle al Señor cuando Él venga y yo me encuentre cara a cara con Él es decirle: Señor, estos son los hijos que tú me diste, hice todo lo humanamente posible por criarlos en tu amor, en tu sabiduría, dentro de tus leyes, traté de la manera más fuerte, digamos, posible, ¿no? De una manera tan arraigada en mi corazón, de que ellos abracen tu ley y la amen, porque sé que el cumplimiento de tu ley es felicidad para ellos y también es una manera de demostrar el amor que hemos sentido por ti. Eso yo quisiera decirle al Señor, si es que cuando Él venga y yo resucite o esté viva y esté con mis dos hijos, entregárselos a Él y decirle: aquí están. Oh, excelente. ¿Y tú, mamita, qué palabras usarías al encontrarte con Dios y tener a los hijos que te dio junto a ti? Para finalizar el desarrollo de esta lección, vamos a revisar algunos puntos importantes que se debería de practicar en este trabajo de educar, en este trabajo de discipular a nuestros hijos. Número 1, enseñarles el servicio. Enseñarles que ellos no vinieron a servirse de los demás, enseñarles que ellos vinieron a servir. Enseñarles que no son el centro del mundo, que no son la última Coca-Cola del desierto, que no son el tapón del océano. Porque si eso sucede, ellos van a sufrir mucho. Vivimos o formamos parte de una sociedad que necesitamos vivir en comunidad. Enseñarles sobre cortesía, enseñarle a decir un gracias, un por favor, lo siento, enseñarle a saludar. Natalie, cuán importante es estas prácticas tan pequeñas pero a la vez tan trascendentales, que nuestros hijos aprendan a saludar, y eso lo tienen que aprender en casa. Eso es parte de la cultura urbana, es parte del buen desenvolvimiento del ciudadano dentro de su sociedad. Y esto es básico, porque en muchas ocasiones entramos a alguna institución, a algún lugar público y se saluda, y quizá porque está muy estresada la persona, quizá porque está ocupada, no contesta el saludo. Eso dice mucho de ti. Recuerda, amigo que me estás escuchando, el saludo no se le niega a nadie. Y otra cosa, todo lo que tú haces te representa a ti, dice quién eres. Por eso hasta un saludo dice acerca de la familia que a ti te crió. Así es. Estos pequeños detalles van a marcar la diferencia de tus hijos cuando salgan a la sociedad. Por eso, queridos padres, entonces hoy necesitamos tomar juntos una decisión. Frente a lo que estamos haciendo, ¿hay cosas que se pueden repetir? ¿O hay muchas otras que necesariamente se tienen que abandonar porque no estamos educando de manera correcta? O el extremo, si no sabes qué hacer, pues necesitamos acudir al trono de la gracia, a la fuente de la sabiduría, porque solo Dios puede darnos la capacidad, solo Dios puede enseñarnos la correcta educación que nosotros como padres debemos de darle a nuestros hijos. Allí donde estás, vamos a inclinar la cabeza y vamos a elevar una plegaria al Creador. Amado Padre, una vez más te agradecemos por un espacio más que nos has regalado hoy para poder meditar en tu palabra, en el manual por excelencia sobre el trabajo, la responsabilidad
que has colocado sobre nuestros hombros al permitirnos tener un hijo o varios hijos dentro de nuestro hogar. Ayúdanos sobre todas las cosas a educarlos, a entrenarlos para que cuando vuelvas junto a nuestros hijos podamos abrir nuestros brazos para darte la bienvenida. Son favores que te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Natalie, ¿qué lección se nos viene? Estamos a puertas de la lección número 7, que se titula Quien se comunica, se explica. Muy bien, entonces te esperamos junto a tus amigos, familiares, parientes, compañeros de trabajo. Nos vemos.